El sol caía a plomo sobre la Plaza de Mayo cuando, inesperadamente, enormes columnas de obreros comenzaron a llegar. Venían con su traje de fajina porque acudían directamente desde sus fábricas y talleres. Desfilaban rostros atesados, brazos membrudos, torsos fornidos, con las greñas al aire y las vestiduras escasas cubiertas de pringues, de restos de brea, de grasas y de aceites. Llegaban cantando unidos en una sola fe. Los rastros de sus orígenes se traducían en sus fisonomías. Descendientes de meridionales europeos iban junto al rubio de trazos nórdicos y al trigueño de pelo duro en que la sangre de un indio lejano sobrevivía aún. Venían de las usinas de Puerto Nuevo, de los talleres de Chacarita y Villa Crespo, de las manufacturas de San Martín y Vicente López, de las fundiciones y acerías del Riachuelo, de las hilanderías de Barracas. Brotaban de los pantanos de Gerli y Avellaneda o descendían de las lomas de Zamora. La multitud tiene un cuerpo y un ademán de siglos. Hermanados en el mismo grito y en la misma fe, iban el peón de campo de cañuelas y el tornero de precisión, el fundidor, el mecánico de automóviles, el tejedor, la hilandera y el empleado de comercio. Era el subsuelo de la patria sublevado. Que elegimos es el INDEC y contamos con el gusto de tener dos invitados que tienen mucho para hablar sobre el tema. Uno es Norberto Iscovich, director técnico del INDEC. Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. No, de nada. También Joaquín Lagarta Liprandi, director de Asuntos Jurídicos del INDEC. Gracias por estar acá. También está... Buenas noches. Nicolás Canosa, coconductor, está acá todos los programas. Para ir arrancando el debate rápido, quería preguntarte, Norberto, ¿cuál es la importancia de la estadística para un gobierno y para un país, para poder gobernar? Bueno, es fundamental. El INDEC es el órgano rector del Sistema Estadístico Nacional. El sistema estadístico en la Argentina es un sistema federal, es decir, cada provincia tiene su dirección provincial de estadística, incluso la ciudad de Buenos Aires tiene su dirección de estadística, que depende de cada gobierno, pero todos están regidos normativamente y metodológicamente por el INDEC, en el caso de Argentina. Y tener estadísticas es fundamental para cualquier gobierno, para cualquier gobierno y para cualquier estado, te diría, para la toma de decisiones de todo tipo, en casi todos los ámbitos. Nosotros tenemos en el INDEC más de 100 programas de trabajo, es decir, hacemos estadísticas de, por ejemplo, medimos el PIB, el Producto Interno Bruto, por ejemplo, medimos el comercio exterior de la Argentina, el de empleo y desempleo, el índice de precios, por supuesto, que es el índice más conocido, del cual supongo que después hablaremos largo, encuestas de salud, encuestas de tabaco, el censo de población, encuestas agropecuarias, industriales, económicas, en fin, tenemos una amplia producción como nunca en la historia tuvo el INDEC. El INDEC en este momento está produciendo más estadísticas que nunca,
siempre con calidad internacional, digamos, de acuerdo a los parámetros internacionales. Y bueno, las estadísticas sirven para que el gobierno, los gobiernos en general, en nuestro caso el gobierno de Cristina, tome las decisiones que tenga que tomar. ¿Se podría gobernar y planificar si no se tienen buenos datos estadísticos, si no hay una investigación profunda? No, por eso una cosa es hacer estadísticas públicas cuando hay un gobierno con un Estado presente, con un Estado que toma decisiones de política pública, que toma decisiones de política económica y que para eso necesita información. Es distinto eso de un gobierno como era en la década de los 90, donde por supuesto un gobierno liberal o neoliberal deja que el mercado haga todo y no necesita estadísticas, y entonces en los 90 en el INDEC se hacían estadísticas, como decimos nosotros, para las academias, para la historia, digamos, porque eran simplemente para que después los agarren los investigadores, quienes... Autopsias eran. Exactamente, pero no para las decisiones de política pública, porque no se... Primero, porque se hacían estadísticas mal en los 90 en el INDEC, pero además porque el gobierno no las necesitaba, porque para que funcione el libre mercado, como ellos querían y como ellos hicieron lamentablemente, no se necesitan estadísticas. Joaquín, ¿es posible afirmar que el INDEC tiene una función política? ¿Y qué relación tiene esta función política con el gobierno y el proyecto político que encabeza? Mira, yo primero déjame que agregue algo de lo que venía diciendo Norberto, que me parece fundamental, que si vos pensás la historia argentina, los dos procesos de mayor desarrollo y de mayor crecimiento, pero con inclusión social en la Argentina, se dieron en momentos políticos donde hubo mucha planificación, ¿no? O sea, esa planificación, si vos tomás la década de los dos primeros gobiernos de Perón y los dos planes quinquenales, se hizo uno de los dos mejores censos de la historia en esa época, en el año 49. Y esa planificación oportuna, con datos de buena calidad, veraces, pero además oportunas en buen momento, permitió planificar y avanzar en ese desarrollo. Y lo mismo pasa con este INDEC hoy en día. Es lo que está sucediendo. Es decir, esta última década de profundo crecimiento también reflejó no solo el cambio que se dio en la Argentina, sino también la necesidad de tener buenas herramientas, si no, no se podría haber hecho. En eso es lo fundamental. Y cuando vos preguntás respecto de la función política, me parece, Norberto tiene mucha más experiencia porque tiene muchos años trabajando de esto, pero digo, siempre se habló desde la estadística como que tenía que ser algo escéptico, ¿no? O sea, algo que no estuviera mezclado con la política. Y a mí me parece elemental que estén enroladas las estadísticas públicas en políticas de gobierno y en una conducción política, en este caso la desarrolla la Presidenta de la Nación, dando órdenes precisas de qué se debe hacer en materia estadística y en función de qué están estas estadísticas. Norberto, te quería hacer una preguntita en torno a esto que vos venías hablando, que vos venías haciendo la trayectoria de un gobierno neoliberal, que el vaciamiento de Estado se basaba en no tener datos también, que vos decías de alguna manera, y hubo una recuperación del INDEC, ustedes hablan. ¿En qué consiste esa recuperación, capaz para hilarle un poco más fino? Bueno, nosotros recuperamos el INDEC para el Estado. Nosotros volvimos a hacer estadística pública, como decimos, en tiempo oportuno, es decir, que cuando uno hace una estadística los resultados no pueden estar 5 años después o 6 años después, porque eso no sirve para nada. Volvimos a hacer estadística pública al servicio del Estado y no al servicio de intereses que nada tenían que ver con las estadísticas, al servicio de intereses particulares, de intereses de consultoras, de intereses financieros, como se hacía antes en el INDEC. El INDEC estaba, como muchos organismos del Estado, estaba cooptado por gente que trabajaba al servicio de sus intereses y de intereses privados, pero esto ocurría claramente. El INDEC tiene muchas direcciones nacionales que van haciendo los distintos trabajos, tanto en el área económica como en el área social o sociodemográfica. Ahora desde que está esta conducción del INDEC, trabaja en forma mancomunada, en forma interrelacionada, interdisciplinaria. Antes cada dirección del INDEC trabajaba como una consultora, que no le daba información a nadie, porque esa información la pasaba por abajo de la mesa a sus patrones. Esto ocurría en muchos aspectos, en cuanto a estadísticas de grandes empresas,
que estaban bajo la órbita de alguien que escribía en Clarín con un seudónimo y además era un importante operador de la Bolsa de Comercio, mirá qué casualidad, o con, y lo relaciono con lo que decía Joaquín, la ahora candidata Cintia Poc, que era la que entonces manejaba la encuesta permanente de hogares, y que se pasó diciendo desde el 2007 hasta ahora que el INDEC tenía que ser apolítico y que ella era apolítica, y ahora es candidata a senadora suplente, no sé ni por qué partido, digamos, ni tienen el menor interés, pero queda a las claras. Bueno, ella le pasaba al diputado Lozano, ¿sí?, antes de que salgan las estadísticas de la encuesta permanente de hogares, estadísticas de desempleo, de empleo y demás, le pasaba la información por abajo de la mesa, entre otras muchas cosas. Bueno, antes de seguir con el debate, vamos a ir al primer informe. Cristina Fernández de Kirchner el año pasado estuvo en la Universidad de Georgetown, como también en la de Harvard, y hizo defensa del INDEC y de las estadísticas nacionales. Vamos al informe. Con respecto a las cifras, bueno, mira, hoy venía leyendo el diario, o por lo menos la agenda, y en el presupuesto porteño, el presupuesto de la ciudad de Buenos Aires, que es de un partido de la oposición, la tasa de inflación que se coloca, aquí tengo, y es de un periódico de carácter económico, economista comercial. Presupuesto porteño, Macri fijó la pauta de inflación en 10,8 en línea con el INDEC. Esto no te va a llegar nunca, seguramente, no lo vas a ver, no lo vas a poder evaluar, pero en realidad en el presupuesto el principal o uno de los principales opositores a las políticas, y lo que dice también del INDEC en su presupuesto, que es donde él tiene que fijar la pauta de inflación como gobernante, no como opinador frente a los periodistas, pone la tasa que establece el INDEC. Pero además, yo debería decirte que lo que ha tomado en cuenta el Fondo Monetario, que han sido encuestadoras privadas, que daban una inflación entre el 20 y el 24% y que fueron denunciadas ante la justicia porque hay leyes que establecen en la Argentina que para dar datos económicos que puedan influir en el comportamiento de los actores económicos hay que tener una base científica. Ninguna de las consultoras, que no tienen más de 7 u 8 empleados cada una, ha podido acreditar ante la justicia cuáles son los instrumentos científicos, estadísticos, por los cuales determinan esos números inflacionarios. Es más, reconocieron que no cuentan con la estructura para hacerla. La única estructura realmente con capacidad territorial, científica y profesional para hacer estudios y relevamientos de costo de vida y de todos otros índices, de pobreza, de indigencia, de movilidad social, de balanza comercial, etcétera, etcétera, es precisamente el INDEC. Pero hay una pregunta que tiene que ver fundamentalmente con la lógica, más allá de esto. Si realmente la inflación fuera del 25%, si la pauta salarial ha sido promedio el 25%, si además hemos tenido una inversión en el último año 2011, la más alta de todo el periodo, el 24,5%, ¿de dónde sacamos cómo creció la economía al 9,2 en el 2010 o al 8,9 el año pasado? ¿Cómo obtuvimos un superávit comercial el año pasado de más de 10.000 millones de dólares y este año un superávit comercial que ya a fines de agosto es de 10.000 millones? ¿De dónde saca la gente? Me encantaría, Nicole, como Kevin, invitarte a Buenos Aires para que vieras lo que es el consumo en Buenos Aires. Pasear por Buenos Aires, que es una ciudad lindísima aparte, y ver a los restaurantes llenos, los shopping llenos, la gente consumiendo. Tenemos una política social que llega a los sectores más vulnerables, que son los que más consumen también y menos capacidad de ahorro. La cantidad de argentinos que viajan al exterior, con los cuales me he encontrado en Nueva York, el otro día salió campeón Maravilla Martínez, lleno de argentinos Las Vegas, viéndolo a Maravilla Martínez. Si realmente los números fueran una inflación del 25 al 26%, el país estallaría por los aires. No podríamos haber pagado ninguno de los miles de millones de dólares que hemos pagado. No hubiéramos podido sostener el crecimiento de una economía como la que sostuvimos. Mucho menos hubiéramos logrado la incorporación de millones de excluidos que hoy están consumiendo y tienen o una asignación universal o un trabajo, una cooperativa o un trabajo registrado.
Norberto, antes de irnos al informe, te habías quedado con una cosita en el tintero que querías ampliar en el... Sí, quería mencionar esto o complementar, digamos, lo que decía Joaquín respecto de la política, porque hay toda esta cosa de neutralidad de las estadísticas o la supuesta neutralidad. Digamos, una cosa es la definición política, por supuesto que después de la definición política uno trabaja en materia estadística con toda la calidad estadística, con todo el cientificismo que corresponde y de acuerdo, como dije antes, a los parámetros internacionales. Pero hay una cosa, uno va a reuniones estadísticas internacionales y se habla de este tema, de la independencia, de las estadísticas y demás. Ahora cambia el gobierno en España y cambia el director del Instituto de Estadística, cambia el gobierno en Estados Unidos y cambia el director del Instituto de Estadística, cambia el gobierno en Francia y cambia el director del Instituto de Estadística. Bueno, entonces pasan estas cosas. Por supuesto está primero la definición política y la definición estadística. Y si me dan 30 segundos, le doy dos ejemplos clarísimos de la época, como hablábamos antes, de la nefasta época del liberalismo, la década de los 90, qué se hizo con la medición de la pobreza y qué se hizo con la medición de los precios. En la década del 90 el Estado, como todos sabemos, se retiró de toda obra pública, de todo servicio a la gente, digamos, no construyó cloacas, ni agua, ni escuelas, ni nada. Y entonces se decidió medir la pobreza, lo decidió la CEPAL y lo impuso en toda América Latina, solamente por el ingreso monetario de las personas. Es decir, que ahora con esa medición, que aún la seguimos, no estamos muy conformes, pero estamos tratando de cambiarla de a poquito, discutiendo con otros países de Latinoamérica, que si hoy el Estado no construyera escuelas, no construyera cloacas, no construyera calles, no construyera hospitales, no hiciera todo eso, la pobreza no cambiaría. Eso se hizo en los 90 para que la pobreza no pegue un salto como hubiera pegado si se hubiese medido como corresponde. Y con el índice de precios, en los 90, el índice de precios al consumidor, pasó algo parecido. Se decidió medir cosas que la gente no consumía, pero que estaban ligadas al precio del dólar. En el marco del 1 a 1, eso aseguraba que no subieran de precio y que plancharan el índice. Como el molinillo de café importado, el salmón importado, la mermelada importada, todo eso se medía antes, no lo consumía nadie, pero lo medían. Quiero decir con esto, primero está la definición política, después están las metodologías. Norberto, podemos dividir al INDEC en dos etapas. La vieja etapa, donde reinaban los intereses liberales y donde estaba casi escondido y invisible a la mayoría del pueblo. Por otro lado, una nueva etapa en la que el INDEC tiene una función política importante. ¿Y qué relación tiene esto con la negación, la desidia con el que los medios de comunicación lo tratan? Bueno, tiene que ver principalmente con uno de los indicadores que hacemos en el INDEC, claramente, que es el índice de precios al consumidor del Gran Buenos Aires, que es lo que mide el INDEC actualmente y desde hace muchos años. El INDEC, efectivamente, como bien vos decís, era un organismo que nadie conocía y que a nadie le importaba, porque el índice de precios al consumidor del Gran Buenos Aires era una estadística descriptiva, puramente descriptiva. Entonces, si el IPC, como le decimos al índice de precio al consumidor, daba que subía tanto, bajaba tanto, la verdad es que a la gente no le importaba, porque la gente es la que hace las compras todos los días y sabe si los precios aumentaron o no aumentaron. Esta característica de una estadística descriptiva se terminó cuando se emitieron bonos de la deuda externa argentina ajustados por el coeficiente de estabilización de referencia, el SER, que en realidad es la evolución del índice de precios al consumidor. Es decir, en ese momento el IPC dejó de ser una estadística descriptiva y pasó a ser una estadística con muchísima influencia en intereses muy poderosos, porque los intereses poderosos eran de los que tenían, los que eran poseedores de esos bonos ajustados por SER. Por ejemplo, Goldman Sachs, la financiera internacionalmente conocida, que poseía en ese momento el 10% del capital accionario del grupo Clarín, y poseía una muy buena cantidad de bonos de la deuda ajustados por el SER, es decir, por el IPC. Y entonces ahí es cuando el INDEC, o el índice de precios al consumidor, tomó tanta relevancia,
y cuando el monopolio, junto con la oposición, digamos, toda esa masa empezó a criticarnos, pero digamos, no es que nos critican porque hay un repentino interés metodológico estadístico en la población argentina, ni en Ismael Bermúdez, ni en otros periodistas que permanentemente escriben cualquier pavada, sino que responden a intereses financieros que están muy claros. Sí, estamos, digo en criollo, estamos hablando de plata. O sea, los mismos, lo que está diciendo Norberto, el mismo Grupo Clarín, tenedores de estos bonos, que en definitiva se ajustan en su evolución por la evolución del IPC, o lo que popularmente se llama inflación. Imagínense un medio de comunicación que tiene en su mano millones de dólares en bonos, que si el IPC genera un punto más, 2, 3, 4, los que sea, ganan millones de dólares más. Está claro lo que van a titular todos los días. Digamos, no hay que ser demasiado brillante para darse cuenta de esto. Por supuesto que esto se oculta, ¿no? Aparte de hacer noticia con la inflación, ¿no? También genera como un gran desestabilizador social, ¿no? O sea, hay una realidad que los precios suben, pero, o sea, la pregunta, Joaquín, sería, ¿hay inflación? O sea, el IPC no lo mide, la inflación, digo, ¿cómo se puede medir la inflación de un país? ¿O en qué número estamos rondando en nuestra Argentina? Le voy a sacar la palabra a Joaquín. La posta. Perdóname. ¿Cómo corresponde? Hay que aclarar una cosa. El INDEC mide un índice de precios al consumidor en el Gran Buenos Aires. Son 440 productos y servicios que arman una canasta, que están ponderados, que está eso en nuestra página web a disposición de quien lo quiera ver, donde está el tomate, la lechuga, el asado, el boleto colectivo, el boleto de tren, el viaje en subte, la tarifa eléctrica, el yogur, el desodorante, el papel higiénico, todos los productos. Lo que se consume. Lo que se consume. Eso es un índice de precios al consumidor de canasta fija, eso no varía. Eso es un concepto totalmente distinto a lo que es la inflación. Y es un concepto totalmente distinto también al costo de vida. Y es un concepto también totalmente distinto al changuito de supermercado. ¿Por qué? Históricamente se dijo erróneamente, bueno, la inflación en la Argentina es tanto, siguiendo el IPC del Gran Buenos Aires. Ahora yo digo, aumenta, supongamos, el viaje en subte. Y entonces eso se refleja en el índice del INDEC. Ahora, un ciudadano, una persona que vive en Jujuy, en Mendoza, o en las Cataratas, o en Ushuaia, dice, ¿y por qué el INDEC dice que aumentó si yo no tengo nada que ver con eso? O al revés, como pasó ya muchas veces, y este mes volvió a pasar, en el diario del monopolio, que dice, no, mire, el INDEC miente porque lo comparamos con el índice de la provincia de San Luis, que aumentó más que lo que dice el INDEC. Vamos a ver, analizar qué información da la provincia de San Luis, y la mayor parte del aumento de precios en la provincia de San Luis es porque aumentó el boleto de colectivo en la ciudad de San Luis. Y entonces, ¿y yo qué tengo que ver? Si yo ahora actualmente estoy midiendo, actualmente como digo, y desde hace muchos años, el índice del Gran Buenos Aires. Son cosas diferentes. Sí, por eso, tal vez lo hablemos más largo después, estamos trabajando en el INDEC y en todo el país para medir un índice de precios al consumidor nacional, no ya el Gran Buenos Aires, sino tener, como tienen todos los países o los principales países, Estados Unidos, Brasil, Italia, España, México, un índice de precios al consumidor de todo el país. Joaquín, hay algunas consultoras privadas que hacen análisis que bastardean al INDEC. ¿Tienen capacidad científica como para realizar esas estadísticas, esos informes? Mira, la verdad es yo creería que no soy un experto en eso, o sea, mi área es la legal. Lo que sí me parece es que tampoco hay que tener demasiadas luces para ver. El INDEC hoy en día es una estructura de 1.500 trabajadores, con expertos en todas las áreas. Y yo creo que, inclusive en todo el mundo, me parece que solo el Estado puede pagar una infraestructura tan grande para obtener estadísticas de calidad. Imagínense si una consultora tendría que tener esa cantidad de trabajadores, no sería rentable su trabajo. Porque realmente tener toda esa infraestructura en la calle, toda esa cantidad de gente, la cantidad de recursos que demanda movilizarla por todo el territorio, eso realmente no es rentable, digamos, para una consultora. Por ende lo terminan haciendo, como alguna vez lo vimos, un índice de precio consumidor tomando precios a través de internet en 4 o 5 supermercados de la capital. Lo cual, no es mi especialidad, pero creo, Norberto, que eso pierde toda la calidad y toda la seriedad que debería tener. Déjame que dé
dos ejemplos. Hace 2 años más o menos la Secretaría de Comercio le pidió a las consultoras que informen su metodología de cómo hacían el índice de precios por escrito. La Secretaría de Comercio participó al INDEC, digamos, le pidió al INDEC que obre casi como perito, digamos, como organismo competente. 2 ejemplos. Una de las consultoras, hay un rubro, digamos, que se llama esparcimiento, donde se miden diversas cosas. En el rubro esparcimiento, una de las consultoras, ¿sabés lo que contestó que medía? El alquiler de videos en Blockbuster. Lo contestó por escrito cuando hacía 1 año y medio que Blockbuster había cerrado en la Argentina. Y otra de las consultoras dijo que medía nafta común en la ciudad de Buenos Aires. Nafta común. Si alguien encuentra nafta común en la ciudad de Buenos Aires, por favor, que me llame por teléfono y me lo diga. Te doy estas 2 cosas que parecen risueñas, pero lo contestaron por escrito, firmado por los responsables de la consultora, por abogados. Eso contestaron las consultoras. Lo que hacen las consultoras es un mamarracho, ¿sí? Que después alguien lo revuelve así, dice, este es el índice del Congreso, que es una vergüenza, como el otro índice que saca el muchacho de la ciudad de Buenos Aires, que es otra vergüenza. Son intentos políticos de tratar de generar un clima de inflación para desestabilizar, como en otras épocas en la Argentina se han desestabilizado gobiernos, solo que en otras épocas en la Argentina no estaba en el gobierno la compañera Cristina. Justamente tenemos un informe preparado sobre las declaraciones de Macri, de su medición de índice de precio al consumidor, que lo pone como inflación. Vamos al informe y volvemos con más del subsuelo de la patria. Estamos en tiempos de profundo debate en nuestro país sobre nuestro futuro, las instituciones, la libertad. Frente a un gobierno que insiste en tener actitudes autoritarias, no respetando lo que es una vida en democracia, y no como un concepto abstracto, sino con hechos concretos de cómo para ellos debería funcionar la sociedad. La mentira es siempre un tema grave, un hecho grave, pero es gravísimo cuando ella es llevada a cabo por parte del Estado, porque cuando el Estado miente se pierde seriedad, se le complica la vida a la gente, nos margina del mundo. Ningún país del mundo construye cifras truchas, y menos persigue a los técnicos que intentan decir la verdad. Cuando un Estado decide mentir, significa que está dispuesto a todo. Y si hay algo que simboliza la mentira en este país, es el INDEC. El índice de inflación del INDEC simboliza lo trucho como cultura, como forma de gobernar. No hay manera de construir confianzas si se miente. Y en la ciudad de Buenos Aires no necesitamos ni queremos el diario de Irigoyen. Yo no necesito que ninguno de ustedes ni nadie me mienta para gobernar. Por eso hoy los convocamos para anunciarles que después de muchos meses de trabajo estamos listos para lanzar el índice de precios de la ciudad de Buenos Aires. Quiero felicitar al ministro Grindetti y al legislador Frigerio, que han trabajado activamente con los equipos técnicos de la ciudad de Buenos Aires para hacer un índice con todo el profesionalismo y los mejores técnicos disponibles, que va a ser auditado permanentemente por la sociedad civil para que los vecinos de Buenos Aires sepan perfectamente qué es lo que está sucediendo. Porque le hemos dicho una y otra vez, la inflación es el impuesto más perverso que se le puede cobrar al ciudadano. La inflación es el impuesto más perverso que se le puede cobrar al ciudadano. La inflación castiga y le complica la vida muchísimo más a los que menos tienen. La inflación corrompe, impide que nos relacionemos como corresponde en la sociedad. Y es mentira que necesitamos la inflación para crecer, para consumir, para vivir. Es de la excusa que dan los que no quieren resolverlo o no saben cómo resolverlo. Por eso también en esto le digo a mis colegas gobernadores, a los que están haciendo el índice, que son pocas provincias,
que sigamos haciéndolo. Y a aquellos que no lo están haciendo, decirles que si el gobierno nacional se ha decidido a mentir en forma permanente, ustedes no están obligados a seguirlo. Es más, su autonomía los obliga a decir la verdad y a defender la libertad de que su gente sepa qué es lo que está pasando. Bueno, estamos con Joaquín Labarta Liprandi, director de Asuntos Legales del INDEC, con Norberto Iscovich, director técnico del INDEC. Joaquín, ¿qué análisis haces de las declaraciones de Macri? A mí un poco me da, a veces me da apuro, ¿viste? Cuando ves algo que te pone incómodo, que se llaman vergüenza ajena. A mí siempre me pasó lo mismo con Macri. Me da vergüenza ajena. Digo, más allá de una cuestión ideológica, partidaria, porque es, mira, si me dejás me pongo grondonista. Macri es un imbécil. No, pero es un imbécil con todas las letras. Digo, la palabra imbécil, ¿sabés de cuál es la etimología? Por eso digo, me pongo grandonista. No la sé. Imbécil, el ime es la negación, ¿no? O sea, antes de algo. Como si decís, inviable, ¿no? Es la negación. Imbécil viene de bacilo, que viene del latín bastón. Entonces un imbécil es quien dice algo sin bastón, sin sustento, sin fundamento. Macri es una catarata de imbecilidades diarias. Todo el día, pero porque además ni siquiera asesoramiento, porque tiene dinero para que lo asesoren. Utilizar el tema del índice de precios donde, por supuesto, si los medios todos los días atacan y dicen la inflación en la Argentina, te mienten, y sale este imbécil con mucha televisión y dice, señora, no deje que le mientan más, acá está Mauri que la protege. Después el mamarracho metodológico que haga, digamos, a nadie le importa en definitiva, pero es un imbécil con todas las letras, o sea, no tengo otro análisis. Norberto, ¿qué opinión te merece el índice de inflación que presentó Mauricio Macri? Bueno, Macri no presentó un índice de inflación, presentó un número, una cifra, y las mismas dificultades que tiene para hablar, las tiene para hacer algo científicamente bien hecho, digamos, porque es un hecho claramente político. Macri no presentó metodología. Macri en ese índice que no se sabe qué es, no porque nosotros seamos ignorantes, sino porque no ha publicado nada. En eso él va contra todas las recomendaciones internacionales, contra todo lo que hay que hacer. Por ejemplo, las recomendaciones internacionales que dicen, bueno, a nivel nacional hay que tener estadísticas que tengan cada vez mayor cobertura en todo el país. Y Macri lo que hace es exactamente lo contrario, cada vez menor. Entonces, por ejemplo, él, haciendo ese índice, supone que hay gente que no cruza la General Paz para ir a comprar a algún supermercado grande que hay del otro lado de la General Paz en zona norte, o que hay gente que no cruza la General Paz, gente de Villaluro, de Lugano, de Luis Piedra, de Comandante Piedrabuena, de esos barrios, que no cruza la General Paz para ir al Mercado Central, por ejemplo, porque claro, como está acotado a la Ciudad de Buenos Aires, no toma. Lo que hace, la verdad, que no tiene ningún sustento, y además lo hace para inflarlo artificialmente. Si uno agarra lo que él publicó, que es un comunicado muy escueto con muy poca información, pero aún así le sacamos los precios de los shopping, le sacamos los precios de los restaurantes de Puerto Madero y le sacamos las bebidas alcohólicas, ¿sabés cuánto da el índice de Macri? En lugar de 1,5, que fue el último, le da 0,75. Es decir, que sube casi al doble su índice, y metiéndole en el índice indumentaria medida en los shopping y restaurante de Puerto Madero y bebidas alcohólicas. Eso es lo que mide Macri, es el índice de precio al consumidor de un grupito de gente de Barrio Parque. Norberto, quería preguntarte ahora, ya no por Macri, sino por el trabajo que están haciendo ustedes desde el INDEC. Bueno, el último censo arrojó muchos datos hablando de la forma de investigar o de las nuevas metodologías. ¿En qué innovó este censo del 2010? Y quería que me cuentes algún dato novedoso o interesante que haya arrojado desde lo estadístico en esta nueva Argentina que estamos viendo hoy. Bueno, primero déjame decirte que el censo que hicimos el 27 de octubre de 2010, día de la muerte de Néstor, fue
un día que empezó a tempranito en la mañana, 5 o 6 de la mañana, estábamos en el INDEC, como digo, clima de fiesta para los que trabajamos en estadística hace muchos años. Un censo cada 10 años es como para los jugadores de fútbol ir a un mundial, ¿no? Cada 4 años. Bueno, a las 9, 9 y media de la mañana llegó la noticia de la muerte de Néstor y fue realmente muy choqueante. Pero recibimos la instrucción que anunció nuestra directora, Ana María Edwin, de que el censo tenía que seguir. Es decir, que Cristina, a pocos minutos de la muerte de Néstor, aún así dio la instrucción de seguir con el censo. Y seguimos con el censo y fue el mejor censo de la historia argentina. Y también déjame decirte todo el boicot que intentaron Clarín y La Nación y otros medios antes del censo, sobre que iba a ser el censo del miedo, que recomendando a la gente que no le abra la puerta al censista, que lo iban a robar, que lo iban a matar, y digamos, destinado a hacer fracasar algo que no es una política de gobierno, sino que es una política de Estado. Un censo nacional es una política de Estado. A pesar de los agoreros, el censo fue exitoso, y lo que querían los agoreros es entrarle al gobierno con el fracaso del censo, pero además que no se pueda medir los resultados que arrojó el censo. Por ejemplo, que hay 4.600.000 personas más en la Argentina con agua corriente, al 2010 siempre hablando, ¿no? O que hay 4.100.000 personas más con cloacas, agua corriente y cloacas, 2 elementos fundamentales para la salud, sobre todo de los chicos. Sobre todo de los chicos. O 3.600.000 personas más con gas. Eso es lo que, además de boicotear al gobierno, eso es lo que ellos, lo que el enemigo, lo que Clarín y La Nación no querían que se sepa. Respecto a los temas nuevos, efectivamente, en el marco de un gobierno que es un gobierno de absoluta inclusión de los sectores históricamente excluidos, nosotros hemos medido a los pueblos, cada persona de los integrantes de pueblos originarios, a los afrodescendientes. Hemos tenido en cuenta por primera vez el matrimonio en parejas homoparentales. Bueno, todas esas son cuestiones, digamos, que hacen a la inclusión de toda la población en este proyecto. Y además lo hemos hecho trabajando como no se había hecho anteriormente con cada uno de los organismos. Porque para medir cada una de esas cosas nosotros trabajamos con el INAI de Asuntos Indígenas, con el INADI, con organizaciones de pueblos originarios, con organizaciones afrodescendientes, y tuvimos, bueno, como dije, el censo más exitoso de la Argentina. Joaquín, te queríamos preguntar qué tarea desempeñás vos desde la Dirección de Asuntos Legales. Bueno, la dirección en realidad, como en todo organismo público, yo siempre digo que las direcciones de jurídicos y los abogados que tenemos casi más mala fama que el INDEC, ¿no? Somos de los pocos que le ganamos al organismo. Pero en todo organismo público hay, yo siempre digo, hay como una pirámide administrativa donde todo previo a llegar a la firma de la máxima autoridad debe tener un control legal, ¿no? Es decir, tiene varias competencias. El INDEC, por ejemplo, tiene un área donde intenta disuadir a las grandes empresas, por ejemplo, que no responden la información que nosotros les pedimos mediante una multa. Hay procesos de multa, hay un área de dictámenes, hay un área de lo que comúnmente se llama contencioso, que son los juicios. Pero después yo también creo que en un equipo como el que se ha conformado en el INDEC, creo que todos jugamos roles con mucha conexión. Como decía Norberto, digamos, el INDEC dejó de ser islas donde cada uno tenía su nicho de información, sea un área estadística o no, para jugar en equipo. Entonces en eso me parece fundamental, no sé, desde la elaboración del decreto para hacer un censo hasta el asesoramiento en cualquiera de las temáticas que se van llevando adelante, hay un trabajo interdisciplinario constante. Una pregunta sobre el tema de la dirección en la que vos estás. Digo, todo el día se hizo una campaña muy fuerte sobre la deslegitimación del INDEC y que los datos que arrojaban eran truchos, decían ellos. También el índice Congreso, decían que, desde la gente que hacía el índice Congreso decían que su índice era trucho. ¿Recibieron denuncias al respecto legales por el tema? Digo, ya que dicen que es trucho, que están falseando datos. Sí, ha habido procesos judiciales, pero siempre pasa lo mismo. Yo siempre digo, hay en el imaginario colectivo de ciertos sectores de la oposición, yo pienso que en un punto empiezan a creerse sus mismas mentiras. Porque ellos piensan que, no sé, que hay alguien que va a cambiar un número por otro o algo por el estilo. Eso lo lograron implementar en el ideario colectivo a través de los medios y ellos se lo creyeron.
Y nosotros tenemos algunas causas que ya se están terminando porque se caen por su propio peso, donde un juzgado oficia y solicita información y cuando se dan cuenta que todo el proceso de trabajo está impecable, ya no saben qué hacer. Porque realmente lo lograron, yo digo, una cosa es la mentira de los medios de comunicación y otra cosa es cuando un diputado se cree su propia mentira. Eso me parece más grave ya, porque yo entiendo que a veces las causas judiciales no son en realidad judiciales, sino son político-mediáticas. O sea, se intenta una demanda judicial contra un organismo público, se hace una conferencia de prensa, se ganan 20 minutos de televisión, se deslegitima un poco al INDEC, y esas causas después quedan en la nada, pero porque realmente no tienen nada detrás. Pero sí, de eso hemos tenido, pero la verdad que nunca hemos tenido una declaración judicial en contrario respecto de la metodología estadística, ni lo va a haber. Fíjate, discúlpame, que nos acusan no en causa, sino no estoy hablando de causa, sino la cuestión mediática, que es lo único que hacen. Por un lado de pinchar, digamos, de tocar a la baja el índice de precios artificialmente, y por otro lado de tocar al alza el PIB o la actividad económica, con lo cual por un lado dicen, bueno, pero estos tocaron a la baja el índice de precios para pagar menos por la deuda ajustada por el SER, por el índice de precios. Ahora, por el otro lado, otros, o ellos mismos, nos acusan de tocar al alza el PIB, el Producto Interno Bruto, el crecimiento de la economía, para pagar más por los bonos ajustados por el PIB. Es una ridiculez grandísima. Bueno, nosotros, lamento informarle a estos señores, no hacemos ni una cosa ni la otra. Lo único que hacemos es cumplir con las metodologías, medir con absoluta calidad, como corresponde a un organismo de estadística serio como es el INDEC actualmente. Bueno, desde los organismos internacionales hubo quejas también hacia el INDEC en consonancia con los medios masivos de comunicación y preparamos un informe al respecto. Vamos a verlo. Bueno, cuestionamientos pero no sanciones, Raúl, por parte del FMI a los índices del INDEC. Exactamente, Patricia, y hay que entender que el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional se ha convertido en un espacio de disputa política también, donde se reflejan intereses de los principales grupos financieros internacionales que están muy enojados con Argentina. Evidentemente no les gusta la política que está haciendo Argentina. Hoy más temprano comentábamos la sanción que prácticamente aplica Moody's al bajarle la nota a Argentina sin mayores justificaciones. Ahora con el tema de los índices de precios está ocurriendo algo similar. No es que al FMI le preocupe demasiado cómo se elaboran los índices de precios, que ese será un tema para discutir internamente también en Argentina, para corregir algunas cuestiones que tienen que ver con las mediciones de precio y otros indicadores que hace la Oficina de Estadísticas Oficial. Pero evidentemente, si Estados Unidos, Alemania y Holanda pretendieron aplicarle sanciones a Argentina, posición que no logró el consenso suficiente para que se cumpliera, es porque hay otros temas dando vueltas ahí que están generando algún tipo de conflicto entre los intereses comerciales y financieros de estos países y Argentina. Recordemos el antecedente de las denuncias ante la OMC, el intento de sanción a Argentina por la política de protección comercial que está desarrollando el país con vistas a protegerse justamente de los efectos del impacto que puede tener la crisis internacional, diversos temas que desde el punto de vista de aquellos sectores más liberales no están bien vistos en el mundo. Yo creo que lo que está pasando en la FMI es un poco esto, está reflejando esa tensión. Sí, pero estos temas de fondo que vos planteás quizás no se resuelven en 90 días, que es el nuevo plazo. Seguro. Que da el FMI, todas especulaciones. Exactamente, bueno, el comunicado de ayer lo que dice es que se le dio 90 días más a Argentina para que ajuste con medidas técnicas sobre los índices de precio y eso resuelva el requerimiento del Fondo Monetario Internacional. Obviamente esto se va a intentar negociar, el gobierno quiere evitar tener un frente de conflicto también ahí y se va a buscar algún tipo de acuerdo con el FMI, pero la realidad política es que es otro, la tensión que hay en estos ámbitos y es otra la cuestión que se está discutiendo. Argentina defiende su política autónoma, no solo en la política económica, sino en cómo plantea la protección frente a la crisis internacional. Estos organismos reflejan otra posición absolutamente diferente, si no, basta ver lo que está recomendando el FMI para Europa en estos días.
esconden detrás de estos organismos internacionales que descalifican al INDEC? Bueno, es redundante, ¿no? Digamos, ellos son redundantes, porque son todo lo mismo. El Fondo Monetario consulta a los economistas de acá, del establishment, los Broda, los Melconian, los Artana, todos esos que nos llevaron a donde nos llevaron en los 80 y en los 90. Y entonces después, de acuerdo a eso, arman sus opiniones. A ver, acá hay claramente un deseo, una idea de todos estos economistas, las fuerzas políticas en las que ellos colaboran o están representados, de volver, cuando dicen, bueno, lo veíamos antes en el discurso de Macri, no, Argentina, ¿qué es lo que dicen? Está aislada del mundo. Bueno, aislada del mundo, lo que están diciendo es, Argentina tiene que volver a endeudarse. Y entonces los economistas de acá, junto con el Fondo Monetario y demás, lo que hacen fuerza es para que Argentina vuelva a endeudarse y tenernos otra vez con la soga al cuello como durante tantos años. Y lo que hizo este gobierno con Néstor y con Cristina justamente es todo lo contrario, una política de desendeudamiento que permitió tener las cuerdas de la soberanía y de la independencia económica para hacer y desarrollar un modelo de crecimiento económico con inclusión social. No es más que eso. Después nosotros sí, con el Fondo Monetario, con algunos técnicos del Departamento de Estadística del Fondo Monetario, venimos discutiendo sobre cuestiones muy técnicas del índice de precios y demás, pero no tiene relevancia, digamos, son discusiones que también ha habido antes, son discusiones muy técnicas, pero el objetivo final de ellos es ese, es que Argentina vuelva a los mercados financieros, vuelva a endeudarse y para que volvamos a ser esclavos de las decisiones y deseos de ellos. O sea, definitivamente el gobierno se pone metas de crecimiento económico y eso también generó una mayor capacidad de consumo en la sociedad. ¿Y no hay de alguna manera una especulación de esos sectores concentrados de poder en esa capacidad de consumo de la sociedad que remarcan los precios constantemente también de alguna manera? Sí, claramente. Bueno, por eso digo que son dos modelos diferentes. Nuestro modelo es de más empleo, más ingresos, más salario para los trabajadores, más jubilaciones, más asignación universal por hijo, más consumo. Y cuando hay más consumo, bueno, nunca falta el empresario pícaro que mueve los precios y demás, al cual también el gobierno aplica las políticas que tiene que aplicar para controlarlo, que son hasta reconocidas no intencionalmente por el diario Clarín. Porque el diario Clarín en muchas de sus páginas habla de que los precios aumentaron 30, 40, no sé cuánto por ciento, no importa, porque ellos ponen porcentajes así por decir. Ahora, hay una página de Clarín que todos los viernes presenta el changuito de supermercado. Esa página de Clarín, donde toma precios todos los viernes el changuito de supermercado, entre febrero de este año y fines de mayo de este año, ¿saben cuánto dio la variación? Clarín lo dice, cero. Entre febrero, con el acuerdo que hizo este gobierno con todos los supermercados, el mismo Clarín tuvo que reconocer ahí, a lo mejor sin darse cuenta, supongo que el editor, el director, no sé, ya lo habrán echado, pobre, al compañero, al periodista que hace el changuito. Bueno, dio cero. Y no solo eso, sino que si ustedes hacen la variación de ese changuito entre junio de este año y junio del año pasado, no dio ni 30, ni 27, ni 25, ni 23 como Clarín pone en otras páginas. Dio 14%. 14%, que está mucho más cerca de lo que dice el INDEC que de lo que dicen las consultoras. Eso lo dice Clarín, yo no estoy diciendo que Clarín tenga la verdad, pero a veces en esas contradicciones uno logra ver cuál es la realidad, ¿no? Norberto, el PBI argentino creció exponencialmente estos últimos 10 años. Te quería preguntar a qué causa le podés atribuir esto, además de los 5 millones de puestos de trabajo que se han conseguido. Sí, en 10 años creció entre el 2013 y el 2012, creció 92%. El PIB, sí, la economía creció 92%, es el periodo más largo y de mayor crecimiento en la historia argentina. Bueno, las causas son muchas. Ha habido, como vos decís,
4 millones más de trabajadores, 5 millones de jubilados, son 9 millones de personas que perciben un ingreso gracias a este modelo que antes no lo percibían, 9 millones de personas, más el funcionamiento de más de 1.500 comisiones paritarias en estos años, donde los trabajadores organizados van y discuten con los empresarios su salario, más el aumento de las jubilaciones de 2 por año, más el aumento de la asignación universal por hijo. Bueno, todo eso ha generado un crecimiento del consumo y un crecimiento de la economía en general, porque hay un mito, además, que nos quieren vender desde la oposición, que dice que, bueno, que Argentina creció la economía porque Dios es argentino, el Papa Francisco también es argentino, y llueve y hay soja. Y eso es mentira. La economía en su conjunto creció 92%. La industria manufacturera, que genera valor agregado, sobre todo para los trabajadores, creció encima del total de la economía, creció 111%, con sectores impresionantes como el sector electrónico, que creció 400 y pico %, el cemento, los automotores, digamos, un montón de sectores de industria que crecieron por encima del total de la economía. Esto quiere decir que es mentira aquellos que dicen que la economía argentina es solo el campo o solo soja. Por supuesto que es muy importante el campo, y es muy importante la soja, y es muy importante todo lo que se hace en el campo, tanto como es muy importante todo lo que hace nuestra industria manufacturera y nuestro sector servicios también, porque el turismo también ha crecido muchísimo. Joaquín, quería hacerte la misma pregunta a vos. ¿Cuáles pensás que son las claves de lo que Cristina denomina esta década ganada? Mira, yo lo sitúo, por supuesto vamos a tener coincidencias con Norberto, pero lo sitúo en un proceso. Yo digo, primero hay claridad política en la conducción en este país. Hay claridad hacia dónde se quiere ir. Desde lo económico creo que tuvimos a un expresidente como Néstor Kirchner, que era un tipo, digamos, además de ser un animal político y un patriota, era un tipo que entendía de economía. O sea, yo creo que las dos variables que se lograron sostener en esta década, corregime si no Norberto, pero digamos, que son dos variables que hasta podrían ser caseras, es decir, que en la economía no gastamos más de lo que nos ingresa, ¿no? Es decir, los superávit gemelos tan mencionados, el fiscal y el comercial, son dos variables económicas, claro. Ahora esas variables las podés tener y podés también, yo creo que fallar en muchas cosas. Te pueden dar bien los números, pero podés no redistribuir esos ingresos. Entonces me parece que la clave es política en todo esto. Hay una conducción política donde se piensa la Argentina tomando la herencia política que tenemos, que solamente tenemos la suerte de tenernos que ir medio siglo atrás con el peronismo. Entonces pensamos en un país donde todos tienen que tener derechos y donde los trabajadores tienen que tener una jornada limitada, tienen que tener paritarias, tienen que tener más salarios, pero además pensamos en un país industrial y que no sea una semicolonia exportadora de materia prima y que reciba los productos con valor agregado desde el exterior. Pensamos en un país industrial, y ese país industrial, yo digo, esta semana veía hasta en Clarín, como decía Norberto, pero digo, estuvo el ministro de Planificación, Julio De Vido, en el Congreso Mundial de Energía Atómica en Rusia. Yo digo, yo no sé si se dan cuenta todos nuestros compatriotas, pero digamos, ¿cuántos países en el mundo tienen el control absoluto de todo el desarrollo del proceso atómico? No son más de 10 naciones en el mundo, no estamos en cualquier país. Y haber recuperado desde eso, por ejemplo, ahora en los próximos 60 días se va a inaugurar Atucha 2. Y además se van a licitar 2 nuevas centrales nucleares. Digo, no es joda lo que se hace en este país. O sea, somos un país con grandes potencialidades desde los recursos humanos que hay en este país, que van más allá de la extensión de tierra, que es muy importante, pero hemos visto a través de la historia potencias mundiales como Inglaterra, que no tiene una gran extensión. Es una sombría y nefasta isla, pero ha sido una potencia mundial. Me parece que si aspiramos a ser una gran nación, en un concierto también de naciones latinoamericanos, que también debemos eso a Perón, ¿no? Desde la ABC acá hay conexión. Por eso digo, a veces lo comparamos inclusive con procesos regionales, no sé, yo pienso en Venezuela y digo, el pobre compañero Chávez tuvo que irse hasta Bolívar para encontrar una referencia, ¿no? Hasta la independencia, no había nada en el medio. Nosotros tenemos la suerte que en el medio tuvimos mucho, y lo tuvimos a Perón. Entonces nuestra referencia es más cercana, y yo creo que me decís, ¿qué pasó en esta década? Bueno, volvimos a tomar los carriles de los que nunca deberíamos haber salido. Hay que actualizar doctrina, pero claramente cuando tomás 2 o 3 variables económicas lógicas, cuando pensás en redistribuir, cuando pensás que el compañero que está desocupado y tiene un hijo menor tiene que recibir algo del Estado. Porque ese chico, si no se educa, si no se vacuna, si no come, si no va al colegio,
no va a servir para nada después. Eso es incluir. Entonces, si vos haces un proceso inclusivo en una nación, haces desarrollo industrial y te orientás a hacer eso, y buscás en tus orígenes más profundos y te alías con tus hermanos latinoamericanos, es difícil que te vaya mal. Ahí déjame complementar. El resultado de todo esto que estaba contando Joaquín es la distribución del ingreso. La distribución del ingreso, llamémosle, digamos vulgarmente, bueno, cuánto de la torta se llevan los trabajadores y cuánto los empresarios. En el año 2003 los trabajadores se llevaban el 34% de la torta. 34%. En el año 2008 los trabajadores pasaron a llevarse el 43% de la torta, 9 puntos porcentuales más. Y en el año 2011, un cálculo todavía provisorio que tenemos en el INDEC, los trabajadores se llevaron el 48% de la torta. 48, es decir, que estamos muy cerquita del famoso 50-50 que decía Perón y que decía Néstor. Y ese, a mi modesto entender, es el centro de la cuestión. No es que no les guste los gestos de Cristina, si grita, si se pone un reloj dorado, si se compra un par de zapatos, o si Moreno tiene bigote se asusta, o esas cosas. No es que les moleste eso. Lo que les está molestando y lo que quieren cambiar es ese modelo, porque ellos están llevando cada vez menos porción de la torta y los trabajadores están llevando cada vez más porción de la torta. Eso es el peronismo. Norberto, bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por venir. La verdad es un gusto que hayas estado acá en el programa. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, muchas gracias Joaquín también por estar acá. Gracias a ustedes. Nos vemos en el próximo Subsuelo de la Patria.